La rivalidad de los hermanos. Sobre el año 423 a.C., el trono de Persia estaba ocupado por el rey Darío II. La reina, la bella Parisátide, le había dado 13 hijos, pero la mayoría había muerto aún jóvenes y solo 2 hijos sobrevivieron hasta ser adultos. Eso sí, se llevaban unos 30 años el uno del otro. El mayor se llamaba Artajerjes, el menor Ciro. Parisátide no era una madre imparcial, pues quería mucho más a Ciro que a Artajerjes y deseaba ardientemente que aquél heredara el trono a la muerte de su padre. La reina era hermosa, sabia e inteligente, y tenía una gran influencia sobre su marido, por lo que casi siempre lograba convencerlo de que hiciera lo que ella quería. Por tanto, esperaba persuadir al rey de nombrar a Ciro como sucesor, especialmente porque había muchos argumentos a favor de su plan. Sí que era cierto que el trono de Persia solía transmitirse del padre a su primogénito, pero no había ninguna ley que impidiera la sucesión a cualquier otro hijo, y de hecho eso ya había ocurrido en el pasado. En este caso, además, estaba el argumento de que Artajerjes había nacido antes de que su padre fuera rey, mientras que Ciro había nacido en la púrpura, es decir, siendo ya su padre rey, y además su nombre era el mismo que el del rey más grandioso de Persia. Pero el argumento más poderoso era la diferencia de carácter entre los dos hermanos. Artajerjes era débil e indolente y vivía constantemente en la corte del rey sin hacer nada que supusiera mucho esfuerzo. Ciro, por el contrario, era activo y enérgico, y ya había mostrado su gran habilidad tanto de soldado como de gobernador, pues a la edad de 18 años lo habían nombrado sátrapa de las provincias de Lidia, Frigia y Capadocia. Ciro tenía muchos amigos. Era el prototipo de hombre persa, un jinete audaz, un arquero certero y un lanzador de jabalina sin igual. Además, le encantaba la caza, especialmente cuando era peligrosa. Los persas lo admiraban por su capacidad de beber enormes cantidades de vino sin emborracharse. Esto se consideraba como algo viril de lo que enorgullecerse. El joven Ciro también se deleitaba en la agradable y pacífica ocupación de la jardinería, que tenía rango casi de obligación religiosa según Zoroastro, el fundador de la religión persa, que había enseñado a sus discípulos que, al ocuparse con las plantas y los árboles útiles para los hombres, se ocupaban de algo bueno y del agrado de Dios. Y como consecuencia de este precepto, casi todos los palacios estaban situados en el centro de una gran parcela de terreno o parque cubierto de preciosos árboles antiguos, que los persas llamaban precisamente paraíso. El palacio de Ciro estaba en un sitio de este tipo. Allí se lo veía con frecuencia cuidando de los árboles con gran diligencia. También era aquel un terreno apropiado para la caza, siempre a su disposición, pues el bosque estaba lleno de fieras salvajes que encontraban abundante pasto en sus agradables praderas. Un día, cuando Ciro estaba de cacería, lo atacó una osa, que lo tiró del caballo y le hizo varias heridas antes de que él pudiera matarla. Uno de sus compañeros fue en su auxilio y por aquello Ciro lo recompensó con gran magnanimidad. Como amigo, Ciro siempre era generoso y liberal, y le encantaba dar regalos tanto pequeños como grandes. Según una antigua costumbre, todo súbdito que fuera a su corte había de llevarle regalos, que Ciro aceptaba siempre, pero no para sí mismo. Los recibía para repartirlos entre sus amigos. Algunas veces durante los banquetes, si veía que el vino era mejor que de costumbre, enviaba algo de él a alguno de sus amigos con un mensaje como el siguiente: «Para que bebas hoy un buen vino con un buen amigo». Otro regalo podía ser, por ejemplo, medio ganso o parte de una hogaza de pan, y entonces iba acompañado de un mensaje como este: «A Ciro le ha gustado y desea que tú también lo pruebes». Si hacía una promesa o acordaba un trato, era seguro que los cumpliría. Una vez que hacía una amistad, en adelante la consideraba sagrada. Cualquiera que le hiciera un favor, ya fuera en la paz o en la guerra, recibía a su vez uno multiplicado por 10. Al mismo tiempo, si alguien lo ofendía o injuriaba, podía esperar una venganza implacable. Se dice que una vez le rezó a los dioses que le concedieran vivir el suficiente tiempo para pagar a sus amigos y a sus enemigos lo que les correspondiera. Como gobernador, Ciro era estricto, severo y justo. Los bienhechores eran recompensados, pero los malhechores eran castigados de inmediato y como advertencia para los demás
los criminales que hubieran perdido las manos, las piernas o los ojos eran expuestos en las calles más transitadas. En todo el imperio no había provincias en las que los nativos y extranjeros por igual estuvieran más seguros del robo y el asesinato que en las gobernadas por Ciro. Un día el gran rey Darío II sintió que se acercaba a su final, y como deseaba que sus dos hijos estuvieran presentes en su lecho de muerte, hizo llamar a Ciro a Susa. Al recibir el mensaje, el joven príncipe partió de inmediato rumbo a la corte del rey, acompañado de Tisafernes, el sátrapa de una provincia vecina, a quien consideraba uno de sus amigos. Hizo que lo acompañara además una escolta de 300 griegos que tenía a su servicio. Ciro tenía grandes esperanzas de que la influencia de su madre y la admiración de los persas en general hicieran que su padre le entregara el trono a él y no a Artajerjes. Si la elección de su próximo soberano la hubieran dejado al pueblo, probablemente habrían elegido a Ciro. Sin embargo, en Persia el nombramiento de un sucesor era el derecho del rey, y las esperanzas de Ciro resultaron ser vanas. En su lecho de muerte, Darío nombró no a su hijo menor, sino al mayor, y la tiara puntiaguda, rodeada con la corona dorada, pasó a Artajerjes. Ciro quedó sacudido y enfadado ante aquel fracaso, y es probable que no se esforzara demasiado en disimular sus sentimientos, pues era de naturaleza demasiado vehemente. En cualquier caso, Tisafernes, cuya amistad por Ciro había sido pura fachada, fue ante el nuevo rey y le dijo que su hermano tenía planeado asesinarlo. El comienzo de un nuevo reinado en Persia solía ir acompañado de derramamiento de sangre, y el asesinato de un hermano no era en absoluto algo inusual. Por tanto, Artajerjes no tuvo ningún problema en creer las acusaciones y dio órdenes de inmediato de arrestar a su hermano, pues tenía la determinación de desarmar sus ambiciosos planes de la forma más efectiva, ejecutándolo. Ciro tenía muchos amigos en la corte, pero nadie se atrevía a hablar en su defensa excepto su madre, la reina Parisátide. Ella sí que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su hijo favorito, y siendo además la madre del gran rey, tenía un derecho sagrado a que éste la amara y respetara. Por tanto, la reina se salió con la suya tras multitud de ruegos y el nuevo rey perdonó la vida a Ciro. No es que Artajerjes fuera un gran hombre, pero al menos era una persona calmada y de buena naturaleza, y ahora su madre estaba tan por encima de él que no solo logró que liberaran a Ciro, sino que además hizo que le devolvieran su antiguo cargo, por lo que Ciro se marchó sano y salvo a su provincia. Ciro regresó, pues, a su residencia en Sardes, lleno por completo de rencor y decepción. No se sabe si realmente había maquinado el asesinato de su hermano. Es posible que la historia la inventara Tisafernes por envidia de Ciro o por la esperanza de que el rey le entregara a él sus provincias. Sin embargo, esto sí que es cierto, que después de ser acusado de alta traición y condenado consecuentemente a muerte, Ciro se fijó un único objetivo en su vida, y para ello no dudó en hacer uso del poder que le habían concedido para un propósito muy diferente. A partir de este momento, su única misión en la vida era obtener por conquista el trono de Persia. No era tarea pequeña la que tenía Ciro entre manos, y a primera vista bien podría haberse considerado totalmente imposible. ¿Cómo podía un simple gobernador de una provincia esperar destronar al gran rey con todos los recursos del imperio a sus órdenes? Como mucho, Ciro solo podía contar con unos 100.000 soldados, mientras que Artajerjes era capaz de llevar más de 1.000.000 de hombres al campo de batalla. Por otra parte, sin embargo, se podría argumentar que el gran rey no podía reunir de inmediato a todas sus fuerzas. Tan inmensas eran las distancias en este enorme imperio que se necesitaría todo un año de preparación para reunir al ejército con todos sus efectivos. Y Ciro pretendía, si era posible, coger a su hermano por sorpresa. Además, creía que su desventaja numérica se vería contrarrestada con creces por la calidad infinitamente superior de al menos una parte del ejército. Esperaba reclutar entre los helenos las tropas que le garantizaran el éxito. Algunos años antes había visitado la Hélade como embajador de su padre en la época de la guerra del Peloponeso y había observado el inusitado talento de los helenos para la actividad militar. Había hecho muchos amigos entre ellos, cuya amistad aún conservaba, y estaba ansioso por incitar al mayor número posible de soldados helenos a ponerse bajo su mando. Los helenos siempre habían sido aficionados a la aventura,
y justo en este momento había un gran número de ellos dispuestos y deseosos de unirse a un señor extranjero que prometiera buenos salarios, especialmente cuando este señor era un príncipe bien conocido por ser generoso y liberal y, sobre todo, amante de Grecia y de los griegos. Durante la larga guerra del Peloponeso se habían acostumbrado a una vida guerrera inestable y aventurera, y ahora que la guerra había terminado, no les interesaba volver a las ocupaciones pacíficas. Pero Ciro no podía, sin traicionar sus planes, comenzar abiertamente a reclutar tropas extranjeras. Era necesario encontrar un pretexto para reunirlas, y en esto le ayudó la fortuna. Durante varios cientos de años se habían establecido a lo largo de la costa occidental de Asia numerosas y florecientes colonias de griegos jonios. Al principio, y durante mucho tiempo, fueron estados libres, pero al final habían sido conquistados por los persas y ahora formaban parte del imperio persa y estaban incluidos en la satrapía de Tisafernes. Sin embargo, afortunadamente para Ciro, justo en ese momento las ciudades jónicas se rebelaron, no contra el gran rey, sino contra Tisafernes, y suplicaron a Ciro que las tomara bajo su protección. Ciro accedió de buen grado, pues ello le daba un pretexto para declarar la guerra a Tisafernes y le proporcionaba un manto con el que cubrir los preparativos que estaba haciendo para su gran empresa. En consecuencia, mandó decir a las ciudades jonias que sus guarniciones debían ser reforzadas con soldados helenos que procedió a reclutar para tal fin. También reunió tropas para socorrer a Mileto, una de las ciudades más grandes y la única que quedaba en manos de Tisafernes, que había recibido la noticia de la revuelta a tiempo para poder tomar medidas inmediatas para sofocarla. Desalojó la guarnición, dio muerte a los líderes de la oposición y desterró a todos los sospechosos. Estos habitantes desterrados habían acudido a Ciro, que en respuesta a sus súplicas accedió a sitiar Mileto tanto por tierra como por mar. Puede parecer extraño que un sátrapa hiciera la guerra a otro mientras ambos seguían siendo súbditos del gran rey, pero en realidad tales rivalidades entre sátrapas vecinos eran de hecho alentadas por los grandes reyes, que vivían con el temor constante de que uno u otro de los grandes señores se propusiera convertirse en soberano independiente y por consiguiente se sentían más seguros cuando estaban ocupados peleando entre ellos. En este caso, además, los ingresos reales no sufrieron ninguna pérdida por la revuelta de las ciudades jonias, pues Ciro se encargó de enviar a Susa el tributo que se les exigía con la misma regularidad con que antes lo había estado enviando Tisafernes. También se le presentaron otras oportunidades para aumentar el número de soldados helenos a su servicio. Por aquel entonces recibió la visita de un espartano llamado Clearco, al que había conocido durante la guerra del Peloponeso y de cuya capacidad como comandante militar tenía la más alta opinión. Clearco había acudido a él con una petición en nombre de las ciudades del Helesponto que estaban en guerra con los tracios, sus vecinos bárbaros, y no podían hacerles frente sin ayuda. Deseaba socorrer a sus compatriotas reuniendo un ejército para su defensa, por lo que pidió a Ciro que le concediera para este fin una suma de 10.000 daricos. Un darico era una moneda de oro emitida por primera vez por el rey Darío I y que llevaba su nombre. La petición era cuantiosa, pero Ciro se la concedió de inmediato. Poco después le llegó un heleno de Tesalia con una petición similar. En su país, el partido del que era líder se encontraba en apuros a causa de la facción contraria, y él también deseaba reunir un ejército por medio del cual él y sus amigos pudieran volver a tener la sartén por el mango. Pidió a Ciro que le diera suficiente dinero como para contratar a 2.000 hombres durante 3 meses. «Te daré oro suficiente», dijo Ciro, «para contratar a 4.000 hombres durante 6 meses, con la condición de que prolongues la disputa con tus enemigos hasta que yo mande a buscarte». Ciro accedió a otras peticiones similares, siempre con la advertencia de que más adelante podría necesitar las tropas para su propio provecho. Y así reunió secretamente una fuerza de helenos que mantuvo empleados en otras empresas, pero listos para acudir a él cuando los necesitara. Mientras tanto, tuvo cuidado de no desatender ningún medio de mejorar a los soldados bárbaros de sus provincias, y esto podía hacerse abiertamente, ya que era parte de su deber como sátrapa ejercitar a las tropas en todo tipo de maniobras militares calculadas para aumentar su eficacia.
Durante todo este tiempo, el gran rey enviaba constantemente espías a Sardes para averiguar qué estaba haciendo su hermano, pero a su regreso los espías informaban invariablemente de que no habían visto nada que pudiera considerarse sospechoso. El hecho era que Ciro sabía tan bien cómo agradar a los espías que aunque llegaban a Sardes como amigos del rey, siempre se convertían, antes de abandonarla, en amigos de Ciro. Cada paso que daba era sopesado por Ciro con la máxima cautela. Cada dificultad que podía presentarse en el camino hacia Susa era considerada cuidadosa y deliberadamente, con el fin de determinar los mejores medios para superarla. No permitió que ningún sentimiento de impaciencia le empujara a ninguna acción precipitada o prematura. Por fin, 3 años después de su regreso de la corte, consideró que los preparativos estaban suficientemente avanzados y que había llegado el momento en que podía aventurarse a llamar a las compañías de mercenarios helenos de sus diversos servicios y también reunir a sus tropas persas. Sin embargo, incluso ahora se cuidó de no revelar el verdadero objetivo de la campaña, porque si hubiera anunciado su intención de marchar contra Susa, el gran rey se habría puesto inmediatamente en guardia y, además, tenía motivos para temer que los helenos se negaran a participar en la expedición si sabían lo desesperada que era la empresa y lo lejos que les llevaría de sus hogares. Por medio de sus postas, el rey podía enterarse en menos de una semana de lo que ocurría en Sardes, pero un ejército no podía marchar de allí a Susa en menos de 6 meses. Por estas razones, Ciro anunció que la expedición se dirigía contra las tribus merodeadoras de Pisidia, que a menudo habían hecho incursiones en las provincias vecinas y las habían devastado. Estas tribus, dijo, debían ser exterminadas para mantener la seguridad del imperio. Pero había alguien cuyos aguzados ojos habían seguido todas las acciones de Ciro con la estrecha vigilancia del odio, y que vio claramente a través del velo con el que trataba de ocultar su verdadero propósito. Se trataba de su vecino Tisafernes. Cuando se enteró de que la gran hueste estaba reunida para la expedición contra los Písidas, Tisafernes tuvo la certeza de que Ciro no aspiraba a otra cosa que al trono de Persia, por lo que, llevando consigo una tropa de 500 soldados de caballería, partió a toda velocidad hacia Susa para ser el primero en advertir al rey del peligro que se avecinaba.